La mujer y las dos niñas que aparecen en la fotografía son Carolina Escalón Ramos y sus dos hijas biológicas. Y pocos podrían imaginar que, detrás de esta imagen que capturaba momentos cotidianos, ellas se convertirían en las víctimas de una masacre que sacudió a México en octubre de 2021. El autor no era otro que el esposo y padre de las tres, Brandon Campos, quien asesinó con un cuchillo a su esposa, a sus dos pequeñas hijas de tan solo 6 meses y 4 años, así como a su madre y a su padrastro, todo dentro de la casa familiar en Juárez, Nuevo León. Este estallido de violencia mortal tuvo su origen en conflictos prolongados, el resentimiento por haber sido obligado a ingresar a rehabilitación y los efectos del cristal y el fentanilo. Si quiere conocer todos los detalles escalofriantes y la verdadera razón detrás de este crimen atroz, quédese hasta el final del video. Los siguientes hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2021 en el municipio de Juárez, Monterrey, Nuevo León, México. Esa noche de sábado, los residentes de la colonia Mirador de San Antonio alertaron a la policía por los gritos que provenían de una vivienda. La mujer que estaba adentro pedía auxilio. Desde el interior se escuchaban voces desesperadas. Por esa razón, los vecinos llamaron a la policía, ya que no sabían qué estaba ocurriendo dentro de esa casa. A las 9:42 de la noche de ese sábado, la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez recibió un reporte sobre una riña. El informe indicaba que algunos vecinos estaban discutiendo. Al parecer, un hijo golpeaba a su padre. Dijeron que el joven tenía unos 15 años y que el hombre era de mayor edad. Cuando los oficiales llegaron a la escena, casi una hora después, aunque afirmaron haber acudido de inmediato, durante el trayecto mantuvieron encendidas las sirenas y las luces intermitentes. Tocaron las puertas de varias casas, pero nadie respondió, hasta que un vecino les indicó que la pelea había ocurrido en la vivienda marcada con el número 202B, en la calle Benone. La policía municipal llegó, tocó la puerta y fue recibida por un joven, quien les dijo que todo estaba bien y que no pasaba nada. Los agentes no investigaron más y no tomaron ninguna acción en el lugar. A las 10:22 de la noche se comunicaron con el centro C4 para cerrar el reporte de la llamada de auxilio. Durante el resto de la noche no hubo más incidentes y todo pareció volver a la calma. Lo único extraño fue que el joven encendió la música a volumen máximo. Para algunos vecinos esto fue sospechoso y empezaron a temer lo peor. A la mañana siguiente, el joven salió de la casa y fue visto por un vecino. Este declaró que lo vio caminar desorientado, con una toalla manchada de sangre envuelta desde la cintura hacia abajo. Al preguntarle si estaba bien y qué había sucedido, el joven respondió que iba a comprar barbacoa. Nadie en la zona podía imaginar la magnitud de la tragedia que estaba a punto de descubrirse. Alrededor de las 6:25 de la tarde, el joven llegó a una tienda de conveniencia en San Pedro Garza García, en la esquina de las calles Díaz Ordaz y Corregidora, para comprar comida para perro. Al salir, comenzó a comer en el mismo lugar. En ese momento, había 2 policías en el estacionamiento de la tienda, quienes no sabían quién era ni lo que acababa de hacer. Al verlo comer comida para perro, les llamó la atención y se acercaron a preguntarle. Cuando le preguntaron si estaba bien, contestó que no, y de pronto confesó que había matado a todos los miembros de su familia. En un principio, los oficiales dudaron de su testimonio, pero de todos modos lo retuvieron. Al ser detenido, el joven se tornó agresivo, golpeó en la cara a uno de los agentes e intentó huir, sin lograrlo. Fue sometido y trasladado a la comandancia de la policía de San Pedro. Mientras tanto, los oficiales notificaron a la Agencia Estatal de Investigaciones, cuyos elementos acudieron de inmediato a la vivienda que el joven señaló como la escena del crimen, ubicada en el número 202B de la calle Belong, sector 14, en la colonia Mirador San Antonio, municipio de Juárez. Al llegar, las autoridades confirmaron la tragedia. Presenciaron una escena espantosa en el interior. El sospechoso fue identificado como Brandon, de 23 años, acusado de haber asesinado a su madre, su padrastro, su esposa y sus 2 hijas. Según la información, los homicidios ocurrieron la noche del sábado.
pues los vecinos declararon que el día anterior habían escuchado discusiones dentro de la casa e incluso la policía había acudido, pero no hizo nada. Por ello, el sospechoso pudo haber pasado la noche junto a los cuerpos. Sin embargo, otra persona del vecindario comentó que el domingo por la mañana, alrededor de las 8, lo vio jugando en el parque con sus dos hijas. De acuerdo con la investigación inicial, utilizó un arma punzocortante para asesinar a toda la familia y luego puso música a todo volumen para ganar tiempo y deshacerse de los cuerpos. Al principio planeó enterrarlos, pero el traslado resultó imposible. Tanto la planta baja como la planta alta estaban cubiertas de sangre que se extendía hasta el baño. Al abrir la puerta, la policía confirmó lo que el joven había dicho. En el baño de la planta baja se encontraban los cuerpos de Carolina Escalón Ramos, de 25 años, esposa del sospechoso, y de sus dos hijas, de 6 meses y 4 años, todas con heridas provocadas por arma blanca. Los cuerpos de Mónica Campos, de 50 años, madre del sospechoso, y de Gaudencio Vicencio, de 45 años, su padrastro, fueron encontrados. El joven fue entregado a las autoridades y se abrió la carpeta de investigación. Brandon había pasado los últimos 3 meses en un centro de rehabilitación debido a su adicción a las drogas. Durante ese tiempo, Carolina, su esposa, vivía con sus 2 hijas en la casa de sus padres, en la colonia Santa Mónica. La mañana del sábado, la madre y el padrastro de Brandon fueron a recoger a su nuera y a las 2 nietas para salir a comer, ya que ese día Brandon sería dado de alta del centro de rehabilitación. A pesar de que la relación entre Brandon y Carolina había sido violenta y empeoraba cada vez más, debido a las drogas, la familia de Carolina aceptó que ella y las niñas regresaran a casa de Mónica, la madre de Brandon, para que toda la familia se reuniera, ya que las pequeñas llevaban tiempo sin ver a su padre. Tras salir del centro, Brandon volvió a casa y engañó a la familia con la promesa de que cambiaría. Incluso llevó a sus hijas a pasear al parque. Todo parecía tranquilo y nadie notó nada fuera de lo común. Poco después de regresar, Brandon salió y se encontró con un conocido, con quien volvió a consumir cristal. Unas horas más tarde, regresó completamente drogado. Esa noche, al llegar a casa, su padrastro y su madre comenzaron a regañarlo. En lugar de mostrarse arrepentido, se enfureció y golpeó a su madre y a su padrastro, que estaban en la habitación del segundo piso. Luego bajó, cerró la puerta y fue a la cocina por un cuchillo. En ese momento, Carolina y las niñas se habían encerrado en una habitación de la planta baja. Armado con el cuchillo, Brandon subió de nuevo y atacó a su madre y a su padrastro. Ambos se refugiaron en el baño, pero no pudieron escapar y finalmente fueron asesinados. Mientras tanto, Carolina gritaba pidiendo ayuda desde abajo, algo que los vecinos escucharon, pero creyeron que se trataba de otro de los frecuentes ataques de ira de Brandon, por lo que no intervinieron, ya que este tipo de discusiones familiares se habían repetido en el pasado. Después de matar a su madre y a su padrastro, bajó y asesinó a su esposa y a sus 2 hijas. Según las investigaciones, la masacre ocurrió entre las 10 de la noche del sábado y las 7:30 de la mañana del domingo. Fuera de control, escondió los cuerpos de su madre y su padrastro en el baño del segundo piso y los de su esposa e hijas en el baño de la planta baja. Finalmente, durmió en la misma casa donde acababa de matar a 5 de sus familiares. A la mañana siguiente, al despertar y darse cuenta de lo que había hecho, entró en shock, salió de la casa e intentó huir. Llegó hasta San Pedro Garza García, donde fue detenido. Los investigadores comenzaron a indagar más a fondo, sin poder creer que una persona que a simple vista parecía normal pudiera transformarse en un ser tan violento y brutal como para asesinar a toda su familia. La Agencia Estatal de Investigaciones acudió al Centro de Rehabilitación Guerreros Libres, ubicado en el número 339 de la calle Zapotlanejo, Colonia Tierra Propia, en Guadalupe, donde Brandon había estado más de 3 meses. El personal del centro declaró que Brandon fue internado por su familia debido a su adicción al cristal y a inhalantes. Sin embargo, la mañana del 16 de octubre, su madre y su padrastro solicitaron su alta anticipada.
La policía quiso saber si había señales previas que indicaran un plan para cometer los homicidios. El centro cuenta con 45 cámaras de seguridad y, según el personal, Brandon nunca había mostrado conductas agresivas. Por el contrario, parecía tranquilo y con buen progreso. Sin embargo, no completó su tratamiento porque su madre pidió que lo dejaran salir, confiando en la promesa de su hijo de dejar las drogas. Las autoridades solicitaron las grabaciones de sus últimos días en el centro, pero no hallaron nada inusual. Se cree que el motivo pudo haber sido el resentimiento hacia algunos miembros de la familia por haberlo obligado a rehabilitarse en contra de su voluntad, sumado al efecto de las drogas, lo que desencadenó el estallido de violencia que culminó en la masacre. Brandon y Carolina se conocieron a mediados de 2016 mientras trabajaban como operarios en una fábrica del parque industrial La Silla. En ese entonces, Carolina tenía apenas 19 años. Rápidamente se acercaron y poco después Brandon le propuso ser novios. La relación comenzó de forma armoniosa, al punto que pocos meses después decidieron vivir juntos como pareja. Con el tiempo nació su primera hija, y desde entonces la personalidad de Brandon empezó a cambiar. Cambiaba de empleo con frecuencia, no lograba estabilidad y comenzó a mostrar un trato cada vez peor hacia Carolina, llegando incluso a agredirla físicamente en algunas ocasiones. La pareja comenzó a vivir en la colonia Las Lomas, una zona residencial modesta de Juárez, Nuevo León. Según relataron vecinos y familiares a la prensa local, ya se habían registrado numerosos episodios de violencia doméstica. Las discusiones, las separaciones temporales y las reconciliaciones eran una constante en su vida. Brandon no tenía un empleo estable, soñaba con convertirse en rapero y no contribuía a los gastos del hogar. Cuando Carolina le reclamaba, él respondía con agresiones tanto físicas como verbales. Aún así, tuvieron una segunda hija, pero poco tiempo después, Brandon comenzó a consumir drogas. Para el año 2020, las discusiones con su madre y con su esposa se habían vuelto algo cotidiano. Ante el carácter agresivo de su marido, Carolina pidió a una amiga que orara por él, sospechando que estaba poseído. Lo que ella no sabía era que la adicción de Brandon, en especial al cristal y al fentanilo, se había vuelto grave, siendo la causa principal de su creciente violencia. Cuando Brandon fue internado en rehabilitación, Carolina y sus dos hijas se mudaron a casa de sus padres con la esperanza de que él dejara las drogas y pudieran comenzar una nueva vida feliz, lejos de la violencia. Pero todo se transformó rápidamente en una pesadilla registrada en los archivos de los crímenes más atroces de la historia. En cuanto a Gaudencio, el padrastro de Brandon, a principios de 2007, cuando trabajaba como guardia de seguridad, dejó su casa en la colonia Colinas de San Juan, abandonando a su esposa y a sus 4 hijas adolescentes para iniciar una nueva vida con otra mujer y otra familia. La familia no supo nada de él durante casi 5 años. Su esposa, María del Rosario, se cansó de buscarlo y le exigió que proporcionara manutención para sus hijas. No fue sino hasta la madrugada de ese lunes que supieron que había sido asesinado, convirtiéndose en una de las víctimas de la masacre en la colonia Mirador de San Antonio. La Fiscalía continuó integrando la carpeta de investigación y analizando los elementos para determinar la responsabilidad de Brandon, acusado de asesinar a su esposa, sus 2 hijas, su madre biológica y su padrastro. En la escena, la policía incautó un cuchillo que se presume fue el arma homicida. El juicio por homicidio múltiple se llevó a cabo de forma virtual. La defensa solicitó más tiempo para presentar una evaluación psiquiátrica con el fin de intentar que su cliente fuera declarado inimputable. Por ello, el juez designó a un perito psiquiatra del tribunal para realizar las evaluaciones necesarias y determinar la capacidad del acusado para enfrentar un proceso penal. Mientras tanto, Brandon permanecerá en prisión preventiva en un penal estatal. En la audiencia, Brandon admitió que era plenamente consciente de lo que había hecho y se declaró culpable de haber asesinado a los miembros de su familia en la casa de la calle Benoni, en la colonia Mirador de San Antonio. El juez, tras revisar los homicidios cometidos con arma blanca, decidió procesar al acusado por los delitos de feminicidio y homicidio doloso.
Hasta la fecha, el caso sigue abierto y en los próximos meses se dictará la sentencia definitiva. La tragedia de la familia de Brandon Campos es una dura advertencia de que la violencia doméstica y la adicción, si no se interviene a tiempo, pueden convertir un hogar en un escenario de muerte. Solo un estallido bajo los efectos de las drogas, sumado a resentimientos acumulados, borró a toda una familia, dejando un dolor irreparable para los que sobreviven. Nos obliga a enfrentar la verdad de que el amor debe ir acompañado de lucidez y límites, y que proteger a nuestros seres queridos a veces significa alejarlos de un entorno peligroso, por difícil que sea. Y sobre todo, este caso subraya el daño devastador de las drogas, capaces de transformar a una persona aparentemente normal en un asesino a sangre fría, para que comprendamos que mantenerse alejado de las sustancias prohibidas no solo es preservar la salud, sino también proteger la vida y el futuro propio y de quienes nos rodean. La mujer que aparece en la imagen es Cindy Elizabeth Hernández Pérez, conocida en las redes sociales con los apodos de La Barbie Regia y Ana Fabiola, dedicada a la fotografía, grabación de videos y creación de contenido para adultos. Aquella sonrisa radiante llegó a cautivar a decenas de miles de seguidores, pero en octubre de 2024 su nombre volvió a ocupar portadas por un motivo trágico. Las autoridades de Nuevo León, México, hallaron a Cindy sin vida en su domicilio, con múltiples signos de violencia brutal. A medida que la verdad salía a la luz, se revelaba una historia estremecedora. El precio de la fama, el amor, el dinero y la confianza la habían llevado a un desenlace que nadie imaginaba. Si quieres conocer todos los detalles de este caso que conmocionó a tantos, quédate hasta el final del video. El 4 de octubre de 2024, una noticia acaparó todos los medios en Nuevo León, México, un estado marcado por alarmantes cifras de feminicidios. Durante esos días, el lugar se convirtió en el centro de atención. La policía de la ciudad de Monterrey informó que en las primeras horas del 4 de octubre encontraron el cuerpo de una mujer dentro de su domicilio. Las observaciones iniciales apuntaban a un homicidio. La vivienda estaba completamente revuelta. El impacto fue aún mayor al saberse que la víctima era Cindy Elizabeth Hernández Pérez, una influencer, modelo y creadora de contenido para adultos de 36 años. Conocida en redes como Ana Fabiola o La Barbie Regia. Las circunstancias del hallazgo, sumadas a las evidentes señales de violencia, provocaron tal conmoción que su fama traspasó las plataformas digitales y llegó a otros medios de comunicación. Todos querían saber qué había pasado con La Barbie Regia. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación exhaustiva para esclarecer el caso, pero en redes sociales estalló una ola de controversia. Miles de seguidores enviaron mensajes de condolencia, mientras que otros, movidos por una morbosa curiosidad, comenzaron a difundir teorías y juicios sobre el estilo de vida de Cindy, como si eso justificara su trágico final. Pero las respuestas no estaban en los comentarios en línea, sino en las pistas que los investigadores recogieron en la escena y siguieron de cerca. Cindy Elizabeth Hernández Pérez era una influencer muy conocida en Monterrey, Nuevo León, México. En su biografía de la red social X se describía como empresaria del amor, reina de belleza, modelo y creadora de contenido, aunque este último aspecto le valió muchas críticas. Con los alias Ana Fabiola o La Barbie Regia, en alusión a su belleza y a sus raíces en la región regiomontano, comenzó a ganar popularidad en redes alrededor de 2010, cuando estas plataformas aún eran desconocidas para muchos y X todavía se llamaba Twitter. Cindy aprovechó su determinación, autenticidad y, sobre todo, su visión para generar ingresos, explotando al máximo la atención que estos medios podían brindarle para beneficio propio. Empezó a tomar fotos y grabar videos de su cuerpo, compartiendo contenido para adultos en sus cuentas, pero lo que la convirtió en pionera fueron sus transmisiones en vivo a través de TweetCam. La Barbie Regia no solo creaba videos sensuales, sino que también usaba ese espacio para conversar con sus seguidores y compartir detalles de su vida personal. Su estilo único y atrevido le permitió atraer a miles de fanáticos,
alcanzando más de 3.000 seguidores en Twitter y más de 2.000 en Instagram. Sin embargo, su presencia en redes era solo una herramienta para promocionar sus servicios, ya que su principal fuente de ingresos provenía de su trabajo como escort de alto nivel. Los clientes podían contratarla para asistir a eventos y, dependiendo de la tarifa, culminar la noche con una cita íntima. En diversas charlas con sus seguidores, Cindy subrayó que no le importaba el aspecto o la edad del cliente. Lo único que necesitaban era el dinero suficiente para pagar la tarifa que ella establecía. Además, la Barbie Regia publicaba abiertamente su horario laboral diario, de 10 de la mañana a 7:30 de la tarde. En Twitter, los clientes podían encontrar su número de teléfono y escribirle para agendar una cita. Una vez acordada, recibía a las personas directamente en su casa, a pesar de los riesgos que esto implicaba. Hubo ocasiones en las que llegó a atender hasta 10 clientes en un solo día, y aunque lo contaba entre risas, había algo que tomaba muy en serio: la salud. Se sometía a revisiones médicas frecuentes para prevenir enfermedades de transmisión sexual y alentaba a sus seguidores a hacer lo mismo. Para Cindy era una muestra de respeto hacia sí misma y hacia sus clientes. Durante muchos años, la Barbie Regia se mantuvo firme en esta actividad, defendiendo su filosofía de vida. Lo más importante era sentirse auténtica y segura de sí misma. Reconocía que no era un camino tradicional, pero siempre defendió su derecho a vivir a su manera. Cuando le preguntaban si pensaba cambiar algún día, respondía que ya estaba quemada y que quería seguir, pues había alcanzado un nivel de ingresos que le permitía vivir en una zona de lujo, sin depender de nadie para sus necesidades personales ni gastos diarios. No obstante, en ocasiones dejaba entrever un lado más vulnerable y admitía que lo único que podría hacerla dejar el oficio sería el amor. Y hubo un momento en el que creyó haberlo encontrado. En 2019, la Barbie Regia se enamoró de un cliente, después de años sin tener pareja. Comenzó a salir con él y decidió dejar el trabajo para entregarse por completo a esa relación. El resultado de esa relación fue que tuvieron un hijo, pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara la desilusión. La Barbie Regia contó en su cuenta de Instagram que el padre de su hijo se aprovechó de su inexperiencia para engañarla y quedarse con los pocos ahorros que había reunido, además de otras pertenencias. La consecuencia de aquella ruptura fue que la Barbie Regia quedó con una enorme deuda bancaria por los pagos pendientes de sus tarjetas de crédito. También señaló que el padre de su hijo solo le daba una pensión muy pequeña y que en ocasiones se comportaba de manera violenta. Una vez, el niño pasó el día entero con su padre y al regresar, Cindy descubrió que había sido golpeado. Desde entonces no permitió que el hombre volviera a ver al niño y explicó que no lo denunció por temor a que descargara su ira contra el pequeño. Su experiencia laboral llevó a Cindy a retomar el personaje de la Barbie Regia para ganar dinero y así pagar sus deudas y mantener a su hijo. Sin embargo, esta vez no volvería a cometer el error de enamorarse de un cliente. En poco tiempo logró recuperarse económicamente y obtuvo el apoyo fiel de sus seguidores, incluso después de un tiempo ausente. La Barbie Regia continuó compartiendo contenido sensual intercalado con momentos de su vida cotidiana. De hecho, el 19 de septiembre de 2024 publicó fotos y videos de la celebración de su cumpleaños número 36, donde disfrutaba junto a su hijo. Nadie imaginaba que solo 2 semanas después la policía anunciaría su trágica muerte. El jueves 3 de octubre comenzó como cualquier otro día para Cindy. Por la mañana llevó a su hijo a la guardería y luego volvió a su casa en la colonia Leones para recibir a un cliente con el que tenía cita en las siguientes horas. A la hora de recoger a su hijo, Cindy no apareció. Tig, la directora de la guardería, llamó varias veces, sorprendida, ya que nunca antes había ocurrido algo así. Cindy siempre llegaba puntual. Al no lograr comunicarse, utilizó el número de contacto alternativo que Cindy había registrado, y finalmente fue la familia quien acudió a recoger al niño. Esa noche, alrededor de las 9, Cindy publicó algo en su cuenta de X, pero cuando su familia intentó llamarla, no obtuvieron respuesta.
A la mañana siguiente, preocupados, fueron a su casa a comprobar cómo estaba. Llamaron a la puerta sin recibir contestación y la inquietud aumentó, ya que Cindy nunca había estado tanto tiempo sin responder. La puerta principal no podía abrirse desde fuera, así que la familia pidió ayuda a la policía. Pocos minutos después, una patrulla y 2 agentes llegaron a la vivienda en la calle Factores Mutuos, donde Cindy vivía con su hijo. Al forzar la entrada, se toparon de inmediato con signos de peligro. La planta baja estaba desordenada, las pertenencias de Cindy tiradas por el suelo, muebles revueltos. En la segunda planta, donde estaba el dormitorio, se encontraron con la peor escena. Cindy estaba muerta, sin ropa, con múltiples huellas evidentes de violencia. Había recibido varias puñaladas y su rostro estaba cubierto con una almohada. La noticia del asesinato de la Barbie Regia se difundió rápidamente por la prensa y se propagó por todo el país. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran numerosas teorías en las redes sociales, convirtiendo el caso en el centro de atención mediática. Algunos seguidores pensaban que el autor podía ser el padre de su hijo, ya que la relación había terminado de forma conflictiva y tal vez él quería vengarse por no poder verlo más. Otros creían que el responsable era un cliente, e incluso señalaron a uno en particular, pues días antes, la Barbie Regia había contado en sus historias de Instagram algo que despertó sospechas. Según la influencer, años atrás un cliente empezó a contactarla con el pretexto de que estaba atravesando problemas matrimoniales. Las reuniones se hicieron cada vez más frecuentes y entre ellos se forjó un vínculo muy estrecho, hasta el punto de convertirse en su cliente favorito. Pero cuando su matrimonio mejoró, el hombre llamó a la Barbie Regia para decirle que no podrían verse más porque quería recomponer su relación familiar. Ella aceptó, sin quejas, y le deseó suerte. Al parecer, esa actitud molestó al hombre. Menos de un año después, el cliente regresó, pero el vínculo de antes había desaparecido. Cada encuentro entre ellos resultaba forzado. La Barbie Regia percibió la decepción de aquel hombre y le dijo que lo mejor sería aceptarlo y seguir adelante por caminos separados, sin volver a verse, tal como ocurrió con el padre de su hijo. Muchos usuarios en redes sociales consideraron que este hombre pudo haber decidido asesinarla por celos o por posesividad, después de que la Barbie Regia se negara a atenderlo nuevamente. Sin embargo, las autoridades siguieron una línea de investigación completamente distinta, basada en las pruebas recabadas. La fiscal Griselda Núñez, especializada en la investigación de feminicidios y delitos contra las mujeres en Nuevo León, asumió el caso e informó a la prensa que, tras una inspección preliminar en la escena, el hecho sería tratado como un feminicidio. Durante la investigación, las autoridades obtuvieron numerosas pruebas clave, incluido el arma homicida, hallada en la misma habitación donde se encontró el cuerpo de Cindy. En total se aseguraron 76 indicios para ser sometidos a peritaje. Los primeros resultados fueron decisivos. El ADN del agresor estaba presente en varios objetos y en el arma homicida. Esto significaba que, una vez identificado el autor, la Fiscalía contaría con evidencia científica para sostener el caso, sin depender únicamente de datos digitales de las cámaras de vigilancia, que en ocasiones no son suficientes para incriminar a un sospechoso. Después, los investigadores extrajeron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El 6 de octubre confirmaron que la última persona en entrar a la casa de la víctima fue un hombre. En el video se le ve llegar a pie la noche del 3 de octubre. Minutos después sale del lugar conduciendo el vehículo estacionado frente a la casa, el auto de Cindy. El 7 de octubre el vehículo fue localizado en la colonia 10 de marzo. Siguiendo la ruta que el agresor recorrió con el coche de Cindy, la policía detectó un detalle relevante. Era seguido por un segundo vehículo. Cuando el agresor detuvo el auto y lo abandonó, subió de inmediato al otro coche. Esto abrió la posibilidad de que hubiera un cómplice. Finalmente, el 11 de octubre, la Agencia Estatal de Investigaciones y la fiscal especializada en feminicidios llevaron a cabo un operativo en el municipio de Santiago, a unos 40 kilómetros al sur de Monterrey. Registraron una vivienda en la zona de Los Cavazos,
Leroy 251 de la carretera nacional para detener al sospechoso identificado, Francisco N., de 25 años, originario de Tamaulipas y conductor de una aplicación de transporte. Cuando la policía se acercó, intentó resistirse, pero fue capturado rápidamente. Las autoridades expusieron su hipótesis. Francisco N. contactó a Cindy a través de una página de contenido para adultos y acordó verla en su casa. Llegó solo, como registraron las cámaras, y una vez dentro intentó robarle. Cindy se resistió, por lo que él la atacó y la asesinó. El motivo inicial habría sido que Francisco necesitaba 15,000 pesos para organizar la fiesta de cumpleaños de su hija. Sin embargo, la fiscal indicó que él ya había elegido a su víctima con la intención de robarle, aplicando el mismo modus operandi que utilizó con Cindy. Una vez esclarecidos el móvil y la identidad del agresor, las autoridades emitieron un comunicado detallando los actos atroces que cometió contra Cindy. Relación previa basada en la confianza, aislamiento de la víctima, violencia sexual, violencia física, actos de humillación, sometimiento, lesiones graves, vejaciones y, finalmente, la muerte. Estos elementos constituyen el delito de feminicidio. Por orden del juez, el sospechoso fue acusado de robo con violencia, robo de vehículo y homicidio. Francisco N. fue ingresado en el penal de Apodaca, a la espera de que concluya la investigación para ser llevado a juicio. Finalmente, la sospecha sobre un segundo cómplice fue descartada. La fiscal Griselda Núñez confirmó que Francisco N. era el único responsable. La otra persona solo apareció en calidad de conductor que lo trasladó y se verificó que no tenía relación alguna con el crimen. Simplemente era un chofer de aplicación solicitado por el acusado, y de hecho fue la pieza clave para identificar al hombre que estaban buscando. La Barbie Regia había llamado la atención a lo largo de toda su carrera, y como era de esperar, su caso también sacudió a la opinión pública. Quienes la seguían diariamente en redes sociales reaccionaron de inmediato. Muchos enviaron mensajes de condolencia y expresaron su tristeza por la pérdida, especialmente al pensar en el terrible impacto que la tragedia tendría sobre su pequeño hijo. Sin embargo, la polémica era inevitable. Algunas personas aprovecharon las circunstancias trágicas de su muerte para criticar el estilo de vida de Cindy. Muchos cuestionaron que recibiera clientes en la misma casa donde vivía con su hijo y, en cierta forma, justificaron su asesinato por ser trabajadora sexual. Otros negaron por completo la versión de los hechos proporcionada por la policía a los medios, asegurando que la Barbie Regia había hecho daño a varias personas y que alguien podría haber decidido vengarse. Según estos testimonios, la Barbie Regia solía tener conflictos con otras mujeres, usando comentarios despectivos hacia personas de clase baja por su forma de vestir o por el vehículo que conducían. También afirmaban que en su trabajo había tratado con personas peligrosas y que, en lugar de temerles, solía chantajear a clientes para que le enviaran dinero, amenazando con contarles a sus esposas que habían contratado sus servicios. Quienes apoyaban esta teoría creían que Francisco no era el verdadero culpable, sino un chivo expiatorio creado para desviar la investigación. Aún así, la verdad solo se conocerá cuando concluya el proceso judicial. El cuerpo de Cindy Elizabeth Hernández Pérez fue velado la mañana del 7 de octubre de 2024 en una capilla de la ciudad de General Escobedo, con la presencia de su familia y sus allegados más cercanos. Esa misma tarde, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Juárez y sepultados en un panteón privado. El caso de la Barbie Regia es otra pérdida que refleja la alarmante situación que enfrentan las mujeres en México. Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en la primera mitad de 2024 se registraron más de 523 feminicidios en todo el país, siendo Nuevo León el estado con la cifra más alta. Más de 47 mujeres asesinadas en ese mismo periodo. Por un instante de codicia y cálculo egoísta, Francisco N. convirtió un encuentro en una tragedia, arrebatando la vida de Cindy Elizabeth Hernández Pérez, una mujer que había brillado intensamente en las redes sociales, para luego encadenar su propio destino tras las rejas. La muerte de Cindy Elizabeth Hernández
Pérez es un recordatorio doloroso de que la distancia entre la gloria y la tragedia puede ser tan frágil que basta la aparición de alguien dominado por la avaricia y la violencia para que todo se derrumbe en un abrir y cerrar de ojos. Nos obliga a enfrentar la realidad de que, en un mundo donde el deseo y el egoísmo pueden transformar a las personas en depredadores, la lucidez y la vigilancia no son solo virtudes, sino el escudo que protege la vida. Por ello, saber valorarse, elegir el camino seguro y mantener firmes los límites para que la luz del mañana no sea apagada por instantes de errores irreparables es algo indispensable. La mujer con la sonrisa gentil en la foto es Indrani Mukherjee, pero detrás de ese rostro refinado yace una tragedia oscura que nadie podría haber anticipado. En una fatídica noche de abril estranguló a su propia hija, Sheena Bora. Luego, con frialdad, metió el cuerpo en una bolsa negra, lo llevó a un bosque desolado y le prendió fuego para borrar todo rastro. Ni una sola lágrima, ni una mirada atrás. Sheena, una hermosa joven, murió no solo a manos de su madre, sino también por secretos que nunca tuvo la oportunidad de revelar al mundo. Secretos sobre su identidad, su amor y una familia construida sobre capas de engaño. 3 años después, a partir de un arresto que parecía no estar relacionado, la verdad fue desenterrada junto con restos carbonizados en el bosque de Raigad. Y cuando todo lo enterrado salió a la superficie, una pregunta dolorosa resonó. ¿Qué podría llevar a una madre a matar a su propia carne y sangre? Si te atreves a enfrentar esta horrenda tragedia, sigue la historia hasta su final, donde la justicia y la obsesión se cruzan en la oscuridad. En abril de 2015, en lo profundo de un bosque cerca de la ciudad de Penn, Maharashtra, un hombre local que recolectaba leña tropezó con una gran bolsa de plástico negra. Estaba parcialmente cubierta por tierra y hojas secas. Al acercarse, fue abrumado por un olor pungente, una mezcla de quemado y descomposición. Alarmado, contactó inmediatamente a los servicios de emergencia locales. Un equipo de respuesta del distrito de Penn llegó rápidamente al lugar. Dentro de la bolsa había restos humanos. El cuerpo estaba tan severamente quemado que no se podían identificar rasgos faciales ni características físicas. El cráneo, la pelvis y algunos huesos largos permanecían intactos, pero no se encontraron ropa, documentos ni objetos personales. Basado en el estado de los restos, estaba claro que había pasado una cantidad significativa de tiempo desde la muerte de la persona. Se detectaron rastros que se creían eran de gasolina en la escena, indicando un intento deliberado de destruir el cuerpo. La ubicación remota y la naturaleza del descubrimiento no dejaban dudas. Esto fue un acto intencional para eliminar evidencia. Las autoridades enviaron los restos a un laboratorio forense en Mumbai, pero nada coincidía con los registros en la base de datos de personas desaparecidas. No había denuncias presentadas en Mumbai o distritos vecinos que correspondieran con la descripción o el cronograma estimado. Sin identidad, sin consultas de familiares y sin pistas. El caso fue registrado oficialmente como un individuo no identificado encontrado en una zona rural. Se clasificó como no resuelto. Durante las primeras semanas, el caso fue investigado activamente. Sin embargo, la falta de evidencia, sospechosos o información de la comunidad eventualmente llevó a los investigadores a archivar el expediente. El interés fue desvaneciéndose gradualmente. Sin una identidad, el caso no tenía una dirección clara para avanzar. No se solicitaron más pruebas forenses. El caso desapareció lentamente de la memoria pública. Ese estado persistió durante casi 3 meses hasta 2015, cuando, durante un interrogatorio por una investigación criminal completamente no relacionada, un detenido mencionó de repente saber a quién pertenecía el cuerpo quemado en el bosque de Penn. No fue una confesión ni un remordimiento. Fue un movimiento calculado. Ofreció la información a cambio de lenidad en su propio caso. Hasta ese momento, nadie sabía a quién pertenecían los restos en la bolsa.
Sheena Bora nació en 1987 en Shillong, la ciudad capital de Meghalaya, India. Era una zona urbana densamente poblada y en ese momento su madre, Indrani Mukherjee, y su padre, Siddhartha Das, eran ambos muy jóvenes. Su relación había sido inestable desde el principio y la llegada de una hija no cambió eso. Ambos padres parecían no estar dispuestos a asumir la plena responsabilidad de criar a su hija. Poco después del nacimiento de Sheena, la familia dio la bienvenida a un segundo hijo, un niño llamado Mikhail. A pesar de tener ahora 2 hijos, la relación entre Indrani y Siddhartha se deterioró rápidamente. Se separaron poco después de que naciera Mikhail, dejando a ambos hermanos al cuidado de sus abuelos maternos, los padres de Indrani. Sheena y Mikhail continuaron viviendo en la casa de sus ancianos parientes. Legalmente, ninguno de los padres renunció formalmente a la custodia, pero en realidad, los abuelos asumieron la plena responsabilidad de criarlos. La situación financiera de la familia era modesta, pero las necesidades básicas de los hermanos estaban cubiertas. Tenían comida, refugio, educación y cuidados diarios. Siddhartha Das, su padre, no jugó ningún papel en su crianza. Desapareció completamente de sus vidas. Indrani, su madre, se mudó a la ciudad de Kolkata, donde se matriculó en la universidad. Desde ese momento cortó el contacto no solo con su familia, sino también con su hijo y su hija. No proporcionó apoyo ni comunicación y no mostró interés en su bienestar. Para los que se quedaron atrás, parecía que había borrado su pasado por completo. A pesar de la ausencia de sus padres, sus abuelos hicieron lo mejor que pudieron. Los hermanos asistían a la escuela y sus tutores intentaban explicar que sus padres estaban simplemente ocupados, que era necesario. Pero a medida que Sheena crecía, comenzó a comprender la verdad. Su madre la había abandonado deliberadamente. Su padre había desaparecido sin dejar rastro. En su adolescencia, Sheena empezó a albergar sentimientos de dolor y resentimiento. Luchaba por entender por qué su madre eligió la educación y la carrera, dejando ningún espacio para ella en su vida. Con su partida, Indrani había escapado verdaderamente de su mundo anterior. Después de graduarse de la universidad en Kolkata, rápidamente se reinventó. Se casó con Sanjeev Khanna, un empresario de la misma ciudad. Este fue su primer matrimonio oficial. Juntos establecieron una empresa y se involucraron profundamente en construir su negocio. Sanjeev tenía una base financiera sólida, y este matrimonio le dio a Indrani la oportunidad de entrar en una clase social más alta. Tuvieron una hija juntos. Sin embargo, la relación pronto se desmoronó. Desacuerdos, conflictos personales y una lucha de poder en su negocio finalmente llevaron a su separación. En 2002, su matrimonio terminó oficialmente, aunque conservaron la propiedad conjunta de parte de la empresa. Tras el divorcio, Indrani no regresó al hogar donde Sheena y Mikhail seguían viviendo. En cambio, se mudó a Mumbai. Mumbai es la ciudad más grande de India y su capital financiera. Un lugar donde los bancos, las cadenas de medios, las bolsas de valores y las sedes corporativas dominan el horizonte. Pero junto al mundo glamoroso de rascacielos, autos de lujo y clubes privados de élite existe otro Mumbai. Es hogar de algunos de los asentamientos informales más concurridos de Asia, carentes de servicios básicos como electricidad y saneamiento. El contraste entre la riqueza y la adversidad es marcado. Fue en este contexto que Indrani Mukherjee comenzó un nuevo capítulo de su vida. Entró en una nueva relación, esta vez con Peter Mukherjee, un ejecutivo de medios que entonces era el director ejecutivo de una importante cadena de televisión. Su relación progresó rápidamente hacia el matrimonio. Tras divorciarse de Sanjeev, Indrani llevó a su hija Vidhi a vivir con Peter. Eventualmente, Vidhi fue adoptada legalmente por Peter. Junto con Peter, Indrani consolidó su posición en la élite de Mumbai, tanto en los negocios como en la alta sociedad. Este matrimonio se convirtió en un punto de inflexión para ella, abriendo puertas a conexiones poderosas y elevando su estatus. En su nueva vida, Indrani ocultó todo su pasado, incluida la existencia de sus hijos de relaciones anteriores.
En su nuevo mundo, Indrani cortó completamente los lazos con su pasado. Nadie en sus círculos profesionales o sociales sabía de la existencia de Sheena y Mikhail. Nunca los mencionó, ya fuera en reuniones de negocios o en conversaciones personales. En la versión oficial de su vida no había hijos de su capítulo anterior. Incluso sus padres, que aún vivían en Shillong, no tenían idea de dónde estaba, con quién se había casado o en qué proyectos estaba involucrada. En los círculos exclusivos de Mumbai, Indrani cuidadosamente construyó la imagen de una mujer poderosa e independiente. Asistía a eventos exclusivos, organizaba reuniones privadas con inversores y ejecutivos de medios. En el mundo de los negocios era conocida como la cofundadora de empresas exitosas y la esposa de una de las figuras más influyentes en la industria de los medios. Era bienvenida en clubes de élite, proyecciones privadas de películas y conferencias internacionales. Pero detrás de esta fachada pulida, las verdades personales estaban deliberadamente ocultas. La condición más crítica para mantener esta nueva realidad era mantener su pasado completamente en secreto, especialmente en lo que respecta a Sheena. Nadie en el círculo actual de Indrani sabía que tenía una hija adulta de una relación anterior. Incluso Peter, su esposo en ese momento, no estaba completamente al tanto de la verdad. Indrani afirmaba que Sheena era su hermana, a la que había criado. El primer contacto entre ellas no ocurrió hasta 2006, cuando Sheena, ya adulta joven, tomó la iniciativa de comunicarse, pero esa historia se contará más adelante. Una posible razón para el secretismo de Indrani era la preocupación por su reputación. En los círculos sociales que ahora frecuentaba, revelar que tenía hijos adultos de una relación anterior podría ser visto como perjudicial o inconsistente con la narrativa perfecta que había construido. Otro motivo podría haber sido financiero. Si Sheena fuera reconocida legalmente como su hija, podría haber tenido derechos sobre activos o herencias que Indrani no estaba dispuesta a compartir. Para 2006, Sheena tenía 19 años. Había completado su escolaridad y estaba comenzando a considerar seriamente su futuro. Sus abuelos seguían haciendo lo mejor que podían, pero su situación financiera no había mejorado. La educación superior estaba fuera de su alcance y su hermano menor, Mikhail, necesitaba cuidados. Estaba enfrentando problemas de salud. Su madre no había estado en contacto durante años. Pero en su cumpleaños, Sheena encontró el número de teléfono de Indrani y tomó la audaz decisión de llamar. La conversación duró un tiempo. Por primera vez en años, Sheena escuchó la voz de la mujer que le había dado a luz y luego desapareció. Indrani compartió que ahora vivía en Mumbai, casada, con una nueva familia y una carrera próspera. No ofreció ninguna explicación por su ausencia, ninguna disculpa, ni reflexión sobre el pasado. La conversación fue cortés, pero emocionalmente distante. Sin embargo, marcó un punto de inflexión. Sheena expresó su deseo de reconectar. Quería reconstruir una relación con su madre. Indrani no estuvo de acuerdo de inmediato. Algún tiempo después dijo que estaba dispuesta a dejar que Sheena se mudara a Mumbai, pero con una condición. Nadie en su vida podía saber que Sheena era su hija. Tendría que presentarse como la hermana de Indrani. Indrani no ofreció más explicaciones para este requisito. A primera vista, esta oferta parecía una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. Mumbai, una metrópoli extensa, estaba llena de potencial. Para Sheena significaba la posibilidad de educación y un nuevo comienzo. Pero la condición impuesta por su madre venía con un alto precio. Sheena tendría que renunciar a su identidad, mudarse a una ciudad donde no era reconocida como hija y se le requería ocultar la verdad sobre sí misma. Era una decisión dolorosa. Sin embargo, Sheena aceptó. Anhelaba un cambio, deseaba una conexión con su madre y esperaba escapar de las difíciles circunstancias en las que había crecido. Sheena dejó Shillong y se mudó a Mumbai. Allí fue recibida por Indrani. Oficialmente, Indrani presentó a Sheena a todos como su hermana. En su nuevo círculo social, esta explicación fue aceptada sin cuestionamientos. Dentro de la familia de Peter Mukherjee, el segundo esposo de Indrani, nadie sabía quién era realmente Sheena.
Incluso el propio Peter creía que ella era simplemente la hermana de Indrani. Sheena se matriculó en una universidad, estudiando mientras esperaba en silencio construir algún tipo de relación con su madre. Vivían en la misma ciudad y se encontraban ocasionalmente, pero su relación seguía siendo distante. Indrani controlaba estrictamente cómo interactuaban. Desviarse de la narrativa de que eran hermanas estaba absolutamente prohibido. Hablar del pasado estaba fuera de los límites. Cualquier intento de mencionar su infancia, su hermano Mikhail o sus abuelos era considerado cruzar una línea. Al principio, Sheena intentó aceptar la situación. Su nueva vida le ofrecía cosas que nunca había tenido antes: una educación, un lugar donde vivir y seguridad básica. Pero el rol que se le imponía la desgastaba. Su identidad era negada. Su posición como hija era borrada. Aunque su madre estaba físicamente cerca, su relación seguía siendo emocionalmente distante y fría. Indrani mantenía una distancia emocional. No mostraba calidez, evitaba hablar del pasado y no ofrecía apoyo emocional. Su enfoque estaba completamente en su nueva familia. Sheena a menudo se sentía como una extraña. Mientras tanto, Indrani nunca discutía cuánto tiempo permanecería Sheena en Mumbai o qué deparaba el futuro. Su apoyo era informal e inconsistente. Cada vez que Sheena mencionaba las condiciones de vida, las finanzas o los planes futuros, recibía una respuesta fría. Sheena se dio cuenta de que dependía completamente de alguien que ni siquiera quería reconocer su existencia. Aún así, no se fue. Se aferraba a la esperanza de que las cosas cambiaran con el tiempo. Vivir en una gran ciudad, perseguir su educación y estar físicamente cerca de su madre significaba mucho para ella. Creía que eventualmente Indrani podría abrirse. Incluso un pequeño gesto de cercanía emocional habría significado todo para ella. Sheena no exigía reconocimiento público. Solo quería ser aceptada silenciosamente como parte de la familia. En la casa que Sheena visitaba ocasionalmente estaba Rahul, el hijo de Peter Mukherjee. Era un joven, independiente en muchos sentidos, pero aún vivía en la casa familiar. Desde sus primeros encuentros, Sheena y Rahul conectaron. Su relación se desarrolló rápidamente. Tenían la misma edad, asistían a universidades similares y compartían intereses superpuestos. Ambos sentían la presión de crecer bajo padres de voluntad fuerte. En una familia llena de barreras y relaciones formales, su amistad ofrecía una rara sensación de libertad. Pronto pasaban mucho tiempo juntos, mucho más allá de las visitas familiares. Su relación se volvió romántica. Al principio, Indrani no notó su creciente cercanía. Sheena y Rahul a menudo aparecían juntos en entornos familiares y nada parecía inusual. Pero cuando quedó claro que su relación era personal, la actitud de Indrani cambió abruptamente. Se opuso firmemente y exigió que terminaran la relación de inmediato. La razón oficial que dio fue que tales relaciones dentro de la familia, incluso sin lazos de sangre, causaban tensión. Indrani afirmó que era inapropiado tanto moral como socialmente, pero había motivos más profundos detrás de su reacción. Entendía que una relación romántica entre Sheena y Rahul podría llevar a que la verdad fuera expuesta. Si las cosas se ponían serias, Sheena podría revelar su verdadera identidad, lo que destrozaría la ilusión cuidadosamente construida y causaría graves consecuencias personales y profesionales. Indrani comenzó a intentar influir en Sheena, primero mediante persuasión, luego insistencia y finalmente presión. En un momento dado, incluso cortó el contacto por completo, enviando a Sheena de vuelta a vivir con sus abuelos en Shillong. Indrani esperaba que la distancia rompiera el vínculo entre Sheena y Rahul, pero ocurrió lo contrario. El tiempo separados solo fortaleció su relación. Rahul mantuvo el contacto, se enviaban mensajes, hablaban regularmente y hacían planes para el futuro. Cuando Sheena regresó a Mumbai, ya no dependía financieramente de su madre. Rahul ayudó con la vivienda y cubrió los gastos diarios. Esto le dio a Sheena una mayor independencia y debilitó el control de Indrani sobre ella.
A pesar de que se le dijo que terminara la relación, Sheena no lo hizo, y Rahul aún no sabía nada sobre las verdaderas dinámicas familiares. Creía que Sheena era la hermana de Indrani. Para él eran iguales en una relación genuina, y no tenía razones para sospechar que su relación amenazaba con exponer una verdad oculta. El 24 de abril de 2012, Sheena organizó una reunión con Indrani. Según Indrani, el plan era cenar juntas. A pesar de su relación tensa, Sheena aún quería mantener el contacto. Esperaba que esta reunión pudiera ser un paso hacia la reconstrucción de su relación. Ese día, Sheena tenía trabajo. Después de que terminó su turno, Rahul la recogió. Pasaron unas horas juntos. Sheena le dijo que se encontraría con Indrani más tarde esa noche. Rahul la llevó al lugar acordado, un restaurante donde supuestamente tendría lugar la reunión. La acompañó al lugar, se despidió y la vio caminar hacia un coche donde esperaba Indrani. Un conductor estaba en el asiento delantero y otra persona estaba dentro, pero Rahul no los reconoció. Sheena subió al coche. Rahul se quedó mirando mientras el coche se alejaba. En ese momento nada parecía preocupante. Sabía que ella se reunía con Indrani y no tenía razones para preocuparse, pero esa noche Sheena no regresó. Rahul comenzó a llamarla, pero no contestaba. Después de un tiempo, recibió un mensaje de texto. El mensaje decía que todo estaba bien y que se quedaría a pasar la noche en la casa de Indrani. Pero Rahul se sintió inquieto. El tono del mensaje era muy inusual. Sheena normalmente escribía con calidez y emoción. Este mensaje era frío y diferente a ella. Respondió pidiéndole que llamara o al menos dejara un mensaje de voz. No hubo respuesta. Pasaron las horas. Envió otro mensaje y llamó de nuevo. Llegó un nuevo mensaje, breve y cortante. Afirmaba que Sheena quería irse, que ya no quería continuar la relación y le pedía que no llamara ni enviara mensajes más. Le dijo que la olvidara. Rahul quedó atónito. Apenas unos días antes habían estado discutiendo planes futuros. No había señales de tensión ni discusiones. Conocía bien a Sheena, cómo se comunicaba, cómo manejaba el estrés. Este mensaje estaba completamente fuera de su carácter. Comenzó a sospechar que no lo había escrito ella. Siguió intentando contactarla, pero no respondía a las llamadas. Su preocupación creció rápidamente. No podía entender el cambio repentino en su comportamiento. Nada tenía sentido. Pero una cosa le quedó clara. Lo que fuera que había pasado comenzó en el momento en que ella subió al coche con Indrani. La mañana después de que Sheena desapareciera, Rahul tomó medidas. Intentó contactar a su madre. Al principio, Indrani no respondió a sus llamadas. Finalmente, ella le contestó. Según ella, Sheena había dicho que quería terminar su relación con Rahul y dejar la ciudad. Indrani añadió que le había sugerido a Sheena que tomara un descanso y se fuera por un tiempo para escapar de la presión. Afirmó que Sheena estuvo de acuerdo y se había ido al extranjero. Esta explicación no convenció a Rahul. El abrupto fin de la relación, el cambio repentino de planes y la completa desaparición de Sheena de la noche a la mañana le parecían altamente sospechosos. Siguió intentando mantenerse en contacto, pero cada vez recibía la misma historia. Unos días después contactó a Peter Mukherjee. Peter repitió la versión de que Sheena se había ido voluntariamente y no quería ser contactada. Rahul no lo creyó. Fue a la comisaría de policía. Los oficiales escucharon, pero se negaron a presentar una denuncia por desaparición. Explicaron que Sheena era una adulta con derecho a tomar sus propias decisiones y su desaparición no era motivo para una investigación. Le pidieron pruebas de que estaba en peligro. Rahul les mostró conversaciones recientes de texto, señalando que los mensajes no sonaban como ella. Pero eso no fue suficiente. Regresó a la comisaría varias veces en los días siguientes. Les pidió que verificaran, que rastrearan su teléfono, que contactaran a los proveedores de red. La respuesta siempre fue la misma. Sin señales claras de una amenaza, las autoridades no actuarían.
Los oficiales enfatizaron que no podían intervenir a menos que hubiera evidencia de un riesgo inmediato para su seguridad. Pasaron los días. Sheena permanecía en silencio, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un rastro de actividad en las redes sociales. Rahul intentó encontrarla por su cuenta. Llamó a su universidad, a su lugar de trabajo, a amigos en común. Las respuestas siempre eran las mismas. Nadie la había visto desde que se reunió con Indrani. Volvió a la policía, esta vez rogando al menos por un registro oficial de su desaparición. Todavía no lo escucharon. No se abrió ningún caso. Su postura no cambió. Una mujer adulta tenía derecho a irse por su propia voluntad. Rahul no se rindió. Contactó a los abuelos de Sheena en Shillong. Ellos tampoco habían tenido noticias de ella. No había llamado ni enviado mensajes. Estaban preocupados, pero no sabían qué hacer. Carecían de recursos para actuar. Su hermano, Mikhail, también intentó averiguar qué estaba pasando. Llamó a su madre, pero no obtuvo respuestas claras. Pasaron semanas. Cada vez más señales apuntaban a que Sheena no se había ido voluntariamente. Nadie había tenido noticias de ella. No había evidencia de viajes ni de un cambio de residencia. Ninguna aerolínea tenía registro de que hubiera salido. Rahul estaba convencido de que algo grave le había pasado la noche que se reunió con Indrani. Sin embargo, la policía no actuó. No hubo búsqueda oficial ni cobertura mediática. La desaparición de Sheena no apareció en los titulares. Para la mayoría de las personas simplemente no existía. Solo 3 personas dieron la alarma: Rahul, su hermano y sus ancianos abuelos en Shillong. Todos los demás permanecieron en silencio. En 2015, en Mumbai, la policía arrestó a un hombre llamado Shyam Rai. Fue detenido por posesión y transporte de armas ilegales. Durante un registro, los oficiales encontraron múltiples armas de fuego sin licencia, lo que proporcionó motivos para abrir un caso penal. Inicialmente, el arresto no tenía conexión con la desaparición de Sheena Bora. Durante el interrogatorio, al darse cuenta de la gravedad de su situación, Rai ofreció cooperar. Dijo que tenía información sobre un crimen grave que tuvo lugar en 2012. Sus palabras fueron específicas. Sé quién es responsable de lo que le pasó a una joven. Al principio, los oficiales no le creyeron, hasta que proporcionó detalles que apuntaban directamente al caso de Sheena Bora. Rai reveló que había sido conductor personal de Indrani Mukherjee, la esposa del ejecutivo de medios Peter Mukherjee, y a menudo manejaba tareas privadas para ella. Según él, en abril de 2012 había presenciado y participado en eventos relacionados con la desaparición de una joven que se creía era la hermana de Indrani. Pero Rai insistió en que eso no era cierto. La mujer no era su hermana en absoluto, y su verdadera relación con Indrani había sido deliberadamente ocultada. El 24 de abril de 2012, Indrani instruyó a Rai para que condujera a un lugar específico en Mumbai, donde Sheena había acordado reunirse con ella bajo el pretexto de cenar juntas. Rahul, sin sospechar ningún peligro, llevó personalmente a Sheena al lugar. Rai recordó haberla visto subir al coche. Dentro estaban Indrani y Sanjeev. Anteriormente, Rai dijo que Indrani había mencionado un viaje, pero no compartió detalles. Él sintió que era un asunto no oficial, mantenido deliberadamente en secreto. Durante el trayecto le ofrecieron a Sheena un vaso de agua. Minutos después de beberlo, comenzó a sentirse mal. Se desorientó y gradualmente perdió el conocimiento. Indrani ordenó a Rai que siguiera conduciendo. El coche se dirigió hacia las afueras de la ciudad. Finalmente, salieron de Mumbai y viajaron a una zona boscosa cerca de la ciudad de Penn. Cuando el coche se detuvo, Indrani y Sanjeev tomaron el control. Rai dijo que Sanjeev sostuvo el cuerpo de Sheena mientras Indrani llevaba a cabo el acto que terminó con su vida. Enfatizó que Indrani parecía segura y no mostraba ninguna vacilación. Todo ocurrió en la parte trasera del coche. Después colocaron su cuerpo en una gran bolsa de plástico negra que Rai había sido instruido para tener lista en el maletero de antemano.
continuaron conduciendo más profundamente hacia el bosque. Por la noche, con mínima luz, se detuvieron en una zona remota, lejos de la carretera principal. Rai, siguiendo las órdenes de Indrani, ayudó a llevar la bolsa a un lugar apartado. Allí, según él, Indrani y Sanjeev vertieron líquido inflamable sobre el cuerpo y le prendieron fuego. Las llamas consumieron rápidamente la bolsa. Esperaron hasta que el fuego casi se extinguió antes de que los tres abandonaran la escena. Estos eventos coincidían con cada detalle de un caso no resuelto de 2012 que involucraba restos no identificados encontrados en el bosque cerca de Penn. Hasta la confesión de Rai, las autoridades nunca habían conectado esos restos con la desaparición de Sheena. Su testimonio estableció el primer vínculo directo entre el incidente y las personas en el círculo cercano de Sheena. Rai afirmó que no actuó por voluntad propia. En ese momento estaba en dificultades financieras y necesitaba desesperadamente dinero. Dijo que Indrani prometió cubrir los gastos médicos de su familia a cambio de su cooperación. Después de la desaparición de Sheena, Rahul nunca dejó de buscar respuestas. Pasaron años, pero no se rindió. Ni las explicaciones de Indrani ni el rechazo oficial de la policía lo satisfacían. Siempre creyó que la historia de que Sheena dejó la ciudad voluntariamente era falsa. Estaba seguro de que la verdad estaba siendo ocultada. Rahul comenzó a recopilar evidencia. Guardó mensajes antiguos, contactó a amigos y revisó documentos. Eventualmente obtuvo las notas personales de Sheena, en las que ella aludía a su tensa relación con su madre y expresaba miedo de que su secreto pudiera ser expuesto. Escribió sobre sentirse presionada y vivir bajo una identidad falsa. Rahul presionó por una investigación completa sobre su desaparición. Finalmente logró solicitar un análisis de ADN. La comparación biológica confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. Sheena no era la hermana de Indrani, era su hija biológica. Esta revelación desmanteló completamente la narrativa pública que Indrani había mantenido durante años. Los motivos claros comenzaron a surgir. Indrani estaba aterrorizada de que se descubriera la verdad sobre tener una hija adulta de una relación anterior. En los círculos sociales que frecuentaba, donde la imagen y el estatus lo eran todo, tal revelación podría amenazar toda su posición. Peter no sabía la verdad. Su matrimonio estaba construido sobre una versión cuidadosamente editada de su pasado. Además, había implicaciones financieras. Si Sheena era reconocida oficialmente como su hija, tendría derechos legales sobre una parte de los activos de Indrani, lo que podría afectar no solo a Indrani, sino también a su hija menor con Peter. Mientras tanto, Rahul enfrentó resistencia. Los parientes de Peter se opusieron firmemente. Indrani afirmó que estaba intentando manchar la reputación de la familia. La presión se extendió no solo a él, sino también a quienes lo rodeaban. Aún así, no se rindió. Se convirtió en el único que persistentemente y públicamente presionaba para reabrir el caso. Contactó a los medios, consultó con abogados y participó en foros públicos. Tenía hechos, declaraciones de testigos, documentos y resultados de pruebas forenses, pero estaba enfrentándose a riqueza, poder e influencia. Tras la confesión y el testimonio detallado de Shyam Rai, la investigación finalmente ganó tracción. En poco tiempo se realizaron arrestos. Indrani Mukherjee, su ex-esposo Sanjeev Khanna y Peter Mukherjee fueron puestos bajo custodia. Los arrestos se basaron en el relato de Rai, la admisión parcial de Sanjeev y los resultados de las pruebas de ADN que confirmaban que Sheena era la hija biológica de Indrani. Los fiscales dependieron en gran medida del testimonio del conductor, describiendo la ruta, la ubicación y la narrativa de lo que cada persona hizo. Sanjeev corroboró partes de la historia. Admitió haber ayudado a encubrir el incidente, confirmó que estaba en el coche y dijo que Sheena perdió el conocimiento después de beber un vaso de agua. También admitió que el cuerpo fue quemado en una zona boscosa cerca de Penn. Su confesión coincidía estrechamente con las declaraciones anteriores de Rai. Sin embargo, la investigación enfrentó obstáculos significativos.
Las grabaciones de vigilancia de la propiedad donde vivían Indrani y Peter desaparecieron misteriosamente para el día en que Sheena desapareció. Las grabaciones de otros días permanecían intactas, pero el 24 de abril de 2012 no tenía registro. No se encontró ninguna explicación. Tampoco había evidencia física directa que probara lo que ocurrió dentro del coche. No se recolectó evidencia forense del coche ni de la ropa de los acusados para ser utilizada en el tribunal. En 2012, la policía no actuó con prontitud, lo que llevó a la pérdida de evidencia potencial. El caso fue descuidado desde el principio, lo que finalmente debilitó la base de la fiscalía. La defensa explotó cada laguna en la investigación. Indrani y Peter contaban con equipos legales de primer nivel. Cuestionaron la fiabilidad del testimonio de Ray, argumentando que se implicó a sí mismo y a otros a cambio de clemencia. La confesión de Sanjeev fue considerada inválida, alegando que fue obtenida bajo coacción. Los resultados de ADN también fueron cuestionados, con la defensa planteando la posibilidad de errores de laboratorio o interferencias. El juicio se prolongó. A pesar de la atención pública, ningún acusado fue formalmente condenado. Ni Indrani, ni Peter, ni Sanjeev recibieron un veredicto. Un caso con una víctima confirmada, múltiples confesiones y motivos claros permaneció legalmente sin resolver. La influencia, los recursos y un equipo de defensa habilidoso superaron el testimonio de testigos y los hallazgos forenses. Para 2022, todas las figuras clave del caso estaban libres. Indrani Mukherjee, Sanjeev Khanna, Peter Mukherjee y Shyam Rai fueron liberados de custodia. Los cargos no fueron retirados, pero nadie recibió una sentencia formal. A pesar de las confesiones, los descubrimientos forenses, las consistencias fácticas y el testimonio de testigos, no hubo condena. Aunque Rai proporcionó información crítica a las fuerzas del orden, finalmente fue liberado. Su cooperación con la investigación y la falta de involucramiento en otros delitos graves llevaron a la clemencia en su caso. Sanjeev, que admitió haber ayudado a ocultar el cuerpo, también escapó de consecuencias legales. Peter, acusado de ocultar información y estar indirectamente involucrado, fue liberado porque los investigadores no pudieron establecer su participación directa. Indrani, la figura central del caso, continuó negando cualquier delito y se le concedió la libertad bajo fianza. Rahul permaneció como el único que seguía luchando por la verdad. Había perdido la fe en el sistema. El proceso legal demostró cómo las personas poderosas podían evadir fácilmente la responsabilidad. A pesar de las confesiones y la evidencia creíble, no se hizo justicia. Un caso con una víctima clara, motivos, testigos y evidencia física concluyó sin un veredicto. Rahul entendía que podría haber consecuencias por seguir adelante. Vivía con la constante conciencia de que podría enfrentar presión, amenazas o aislamiento social en cualquier momento. No sabía hasta dónde llegarían aquellos a los que desafiaba para protegerse, pero no tenía intención de retroceder. Sheena Bora fue oficialmente confirmada como fallecida. El análisis de ADN identificó sus restos. Sin embargo, para cuando todas las personas involucradas en el caso fueron liberadas, ningún tribunal había clasificado oficialmente lo que le ocurrió como un crimen. Sin cargos formales, sin condenas, sin sentencias, Sheena había desaparecido. Y legalmente, su muerte permaneció indefinida, nunca reconocida como un acto criminal. Rahul continuó buscando justicia. Para él, el caso estaba lejos de terminar. Su objetivo no era el reconocimiento ni la venganza. Era asegurarse de que el nombre de Sheena no desapareciera del mundo de la misma manera que lo había hecho de los registros oficiales.